Gracias por continuar en Punto y Contrapunto. Fíjese que ayer el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, externó su preocupación por el número de contagios y muertes por coronavirus en México y pidió a nuestro país tomarse en serio la pandemia. Pues duplicar las muertes y los casos en 3 semanas es una mala señal. Veamos el contexto. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el incremento de casos y muertes por COVID-19 en México es muy preocupante. And we would like to ask Mexico to be very serious. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a nuestro país y señaló que México está en mal estado. Según cifras oficiales, en nuestro país se han registrado 1.113.000 casos confirmados y 105.000 muertes por SARS-CoV-2, lo que equivale a 871 casos por cada 100.000 habitantes. Tedros destacó que entre octubre 12 y noviembre 23 el número de muertes y de contagios se duplicó y que el incremento de ambas cifras indica un problema serio. El doctor Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, añadió que en México y en cualquier otro país lo que ha sido más difícil es la disonancia entre los gobiernos y la población, que necesita una comunicación regular, muy clara y creíble sobre qué hacer y que ese comportamiento debe ser seguido por los líderes para evitar confusiones. En conferencia de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que el doctor Tedros se había referido a que todos podemos tomarnos muy en serio la epidemia y que él dice lo mismo todas las noches. Añadió que en marzo advirtió que la epidemia sería larga y que en México y en América estamos todavía en una fase de ascenso que muy probablemente se exacerbará hasta enero. Punto y contrapunto. Último tema para debatir esta noche. Empezamos contigo, Ana Villagrán. ¿Cómo estás viendo lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la reacción del gobierno de la República? Pues la reacción fue típica de Gatell, ¿no? Ya que nos esperamos, estamos en diciembre del 2020, hemos escuchado cuántas contradicciones, cuántas mentiras, cuántos desplantes, cuántas arrogancias. Ya no se me acaban los adjetivos calificativos para hablar de Gatell porque pues resultó ser toda una cajita negativa de monerías. Entonces, que nos coloquen al mismo nivel de los resultados de Brasil, creo que tendría que sacudir las conciencias de este gobierno y entender que si la OMS ya de una manera muy clara y muy frontal señala específicamente que los líderes tienen que dar el ejemplo y usar cubrebocas, pues creo que fue un mensaje claro, no solo para las y los habitantes del planeta, no solo para las y los ciudadanos del país, sino para nuestros dirigentes. Hoy en el segundo año de gobierno vimos que muchos de las personas que acompañaron en la explanada del Palacio del Hogar del Presidente no llevaban cubrebocas. El fin de semana en la gira que hizo por los estados del norte, desde el líder municipal al estatal, al nacional, no tenían cubrebocas. Hoy genuinamente hay muchas personas que dicen no lo uso porque no lo necesito, porque encuentran en López Obrador una imagen de referencia. Si con esta popularidad que según ustedes del 70% que tanto nos presumieron en los dos bloques anteriores y el presidente hoy en su informe creen en el presidente, entonces ustedes y el presidente López Obrador está poniendo en peligro al 70% de la población del país por no usar cubrebocas. Entonces que hoy Gatell no tenga manera de decir es que no se lo recomiendo yo al presidente, no es que este mensaje no era para mí y que además se atreva a mentirnos diciendo que si la OMS le hubiera llamado la atención al país, le hubiera mandado una carta diplomática cuando la periodista que hizo la pregunta ya dijo que el procedimiento no es ese, que la declaración de la OMS fue directa contra el gobierno mexicano, pues entonces no sé qué estamos esperando. La OMS señaló que del 12 de octubre al 20 de noviembre hubo el doble de casos en el país y el doble de fallecidos, cuando pasamos de 2.000 a 4.000 casos diarios de contagiados y de 31.000 a 60.000 muertos en el país. Entonces, si las cifras de la OMS siguen generando que Estefanía crea que la oposición nos inventamos cifras de la cabeza como el presidente se inventa sus índices de bienestar, sí. Creo que estamos muy equivocados. El mensaje fue claro y fue contra el gobierno mexicano, no solo contra todos los y las irresponsables que no usan cubrebocas en la nación. Estefanía Veloz, ¿qué decir a esto que menciona Ana? Yo debo decir que coincido con que, para mí es inequívoco que cuando se refirió el doctor Tedros a los líderes del mundo, a los líderes que pongan el ejemplo y a las autoridades de nuestro país, pues sí iba muy dirigido al gobierno, pero ¿por qué dio la vuelta a esta declaración?
A ver, primero quiero decir que ya nos cae bien la OMS, ¿no? Cuando la OMS felicitó el proceso del manejo de la pandemia y a Hugo López-Gatell, no nos caía bien la OMS. Incluso aquí se criticó a la Organización Mundial de la Salud, se dijo que se había politizado, que sí estaba corrompida, pero hoy la está aplicando Ana. Ay, perdón. Tuvimos ahí una pequeña. ¿Está todo bien? Pero, ¿Seguimos? sí, todo bien. Sí, perfecto. Sí. No, aquí no paramos. Nos decías que antes se criticaba, que se politizaba la OMS. Ajá, pero hoy la está citando Ana como una cifra válida o como una organización válida. Yo creo que el mensaje es para todos y todas. Y creo que el mensaje tiene que ver un montón con el manejo de los líderes también de los estados y con los líderes de los municipios que han querido politizar esta decisión, que han querido llevar todo esto a utilizarlo de manera política, de llevar agua para su molino, como lo está haciendo Ana en este momento. Y sí, creo que también hay que aceptarlo como la organización importa, hay que aceptarlo, pero también no se vale intentar desmarcarse de esto e intentar decir que no hay responsabilidad o corresponsabilidad. Lecona, tú mismo lo decías, me parece que hace un par de días, diciendo, es una responsabilidad que debemos, ayer, es una responsabilidad que deberíamos tomar todos en el país, es una responsabilidad que le corresponde a todas las personas y sobre todo a los liderazgos que han querido lucrar con esto y no han querido ni siquiera adoptar. O sea, ¿de qué estrategia estamos hablando si ni siquiera, si los panistas han querido manejar su propia pandemia, que tampoco les ha servido, que tampoco se ha llevado de manera mejor? A mí me parece que hay que aceptar la declaración de la OMS, que no hay que querer usarla con tentillo, la OMS, cuando sí nos cae bien, cuando no nos cae bien, porque entonces se desprestigia la organización, o yo ya no entendí, porque aquí se ha dicho que la OMS no sirve para nada, pero hoy sí nos gusta. Pero sí, es un tema que hay que aceptar, que es para los líderes, pero que también en México tenemos un gran problema con la mezquindad de los gobernadores que no han sabido aceptar su corresponsabilidad y que han querido darle un tono muy, muy político a algo que no debería hacerlo, ¿no? Yo voy a decir que estoy muerto de curiosidad de saber quién dijo que la OMS no servía para nada. ¿Nos das pista, Martín Vivanco? Aquí se dijo, aquí en esta mesa se dijo, por lo menos un par de veces. Yo no. Por lo menos un par de veces. Bueno, ya haremos una investigación correspondiente, pero escuchemos a Martín Vivanco. ¿Cómo ves? No, a ver, la política del COVID ha sido catastrófica, el egocentrismo y la educación nunca son buenos consejeros para la política pública, y yo creo que todo eso se personifica en López-Gatell. O sea, es una cosa impresionante la manera en que su ego ya maneja todo esto, como el desdén, cómo se ve los... Pues es una cosa realmente criminal que se representa en López-Gatell, ¿no? Y yo creo que lo de la OMS, yo creo que sí, lo que le está diciendo es, oigan, hay que corregir el rumbo. Creo que va dirigido, y puede tener razón Estefanía en esto, a todos los gobernantes, pero obviamente está dirigiendo a México, jefe del Estado es Andrés Manuel López Obrador. Y hay muchísimas cosas ya fuera de lo que hemos dicho siempre, las pruebas, el cubrebocas, etcétera. Hay muchas otras cosas que sí se han recomendado al gobierno, y el gobierno simplemente no ha escuchado porque no quiere escuchar absolutamente a nadie. El ejemplo de eso, yo lo dije al principio, cuando estalla la pandemia en Francia, el presidente, Francia, y se juntó con todos los exsecretarios de salud y les dijo, ¿qué hacemos? Aquí hay un documento que muchísimos criticaron, que ni siquiera leyeron, donde 6 exsecretarios de salud le dicen al gobierno, hay que hacer esto. Hay que hacer, por ejemplo, una política masiva de vacunación contra la influenza para que esto no se vuelva una sindemia. Bueno, ahorita si tú te quieres vacunar contra la influenza, no encuentras vacunas. Es muy complicado, no hay vacunas en México. Ese tipo de cosas no la hemos hecho. Además de todo lo que se ha dicho. Y la pedagogía social, o política, perdón, para que haya disciplina social, que es lo que dijo la OMS, tampoco se ha hecho. Y lo tenemos en el presidente de la República, que no usa cubrebocas, y también no dudo que en muchos otros gobernantes. O sea, es todo dirigido a todos, pero de que hay opciones, hay opciones. Les recomiendo que lean el libro que sacó Pensando México. Ahí vienen las recomendaciones, y sí es el Movimiento Ciudadano, pero está muy bueno, y todavía se pueden hacer muchísimo. Lo que sigue es importantísimo, porque vacuna no es igual a vacunación. Para la logística que se necesita para que todos podamos estar vacunados es muy compleja. Ojalá que el canciller sea el que se haga cargo de esto, o alguien mucho más capaz, y no López-Gatell. Alejandro Encinas, ¿cómo evalúas tú el manejo de la pandemia? Nada más hay que aclarar que uno de esos... Pero nada más déjame te pongo la cuestión. Ciertamente sí hay, esto que dice Martín, hay esfuerzos hasta de los ex subsecretarios, pero también hay cosas que sí llaman la atención, ¿no? Como el hecho de que
no se ha reunido desde cuándo el Consejo General de Salud. ¿Qué decir de esto y de que el presidente no se quiera poner el cubrebocas? Recordar que de estos secretarios, pues uno ya se aburrió de combatir la pandemia y acabarla en 8 semanas y ahora está ya haciendo campaña en la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Y que el primer gobernante en desacatar las recomendaciones que da el sentido común y las autoridades epidemiológicas es el propio Enrique Alfaro, que de una noche pasa de meter a la cárcel, de generar toques de queda, a abrir el estadio de Chivas por intereses económicos y a un evento masivo. Entonces, qué bueno que ahora se toma en serio lo que dice la OMS, me parece importantísimo que la oposición lo comience a tomar en serio, y yo citaría a su cabeza cuando dice: convertir el coronavirus en una arma política causará más muertes. Dejen de politizar el coronavirus si no quieren más bolsas con cadáveres. Y hay que tomarnos en serio esto. Yo creo que estas llamadas de atención de la OMS son importantes, pero también hay que poner en contexto cuando la OMS ha dicho que México lo ha hecho muy bien. El 12 de junio, López-Gatell, el subsecretario, fue designado como parte del grupo técnico para actualizar el reglamento sanitario. Nadie quiso hablar de eso aquí en este programa. El 26 de mayo, la OMS felicitó a México por la imposición de restricciones estrictas a la circulación y la detención temporal de la actividad de empresas para limitar la propagación de COVID-19. También reconoció el plan de ayuda económica. El 14 de octubre reconoció la OMS a México por la implementación del semáforo epidemiológico como uno de los países pioneros, y recientemente, el 5 de noviembre, México es el país de América que ha hecho para la OMS mayores esfuerzos en la reconversión hospitalaria, elevando en 375% las camas de cuidados intensivos. Entonces, que por supuesto que en México nos lo estamos tomando muy en serio, pero sí hay que redoblar esfuerzos porque esta pandemia no se ha acabado, la pandemia no se ha cansado, y sí estamos en una situación delicada, por lo que hay que extremar medidas y también asumir la responsabilidad como gobierno, pero también las responsabilidades personales. Porque luego estos que andan diciendo que Gatell, y son los que van a las bodas, son los que van de fiesta, son los que no usan mascarillas, y esa doble moral de la derecha que ya conocemos. Ana Villagrán, ¿levantaste la mano? Sí, es que es terrible que mis compañeros o cualquier simpatizante de la Cuarta Transformación diga es que están politizando la pandemia porque no pueden enfrentar que somos el país que con 4 veces mayor del promedio mundial en la tasa de letalidad. Ustedes pueden tener la cantidad de camas vacías que quieren, pero aquí un mexicano o mexicana se muere 4 veces con más, o sea, hay más probabilidad que un mexicano o mexicana se muera que en otras naciones del mundo, y eso es algo que ustedes no han solucionado. Qué bueno que la OMS reconoció el proceso inicial, quizá que Gatell mostró, qué bueno que se le incluyó en el Consejo así como se incluyó a cientos de líderes mundiales. No fue una invitación exclusiva para Gatell, se le dio a México y le tocó a Gatell porque son los que nos dirigen, pero invitaron a muchos en todos los países. Qué bueno que se han aplaudido cosas, pero han sido cosas mínimas. Lo del semáforo, qué bueno, pero ¿de qué ha servido, Alejandro? Tú vives aquí en la capital, estamos en semáforo con casi alerta a punto de cambiar a rojo, y la jefa de gobierno no sabe ya cómo estar malabareando para no pasar nuevamente, para no afectar más la economía de la capital, para no pasar al rojo. Entonces la OMS puede aplaudir cosas, pero hoy nos están regañando, y hoy es muy válido que el presidente mañana saliera con el cubrebocas a decir: perdónenme, mexicanos, me equivoqué durante meses porque por caprichoso no lo quise usar y lo estuve haciendo mal para ustedes, porque yo soy el líder presidente de esta nación. Yo tendría que poner el ejemplo, porque la única ocasión que López Obrador se puso el cubrebocas fue porque el gobierno estadounidense se lo exigió, y si no, no podía ver a Trump. Si no llevaba el cubrebocas, no lo dejaban subirse al avión. Entonces solo lo hizo por una conveniencia política para hacer el caldo gordo aquí a nuestro compadre del norte que perdió. Entonces no pueden hoy seguir diciendo que lo estamos haciendo bien y nada más señalar. Yo jamás he hablado mal de la OMS. Yo ni cuando he oído estas cosas, qué bueno que se le reconoce a México. Pero si aquí Estefanía tiene otros datos, que señale exactamente qué día yo hablé mal de la OMS, porque yo todo el tiempo estuve diciendo el gobierno mexicano tiene que seguir las indicaciones de la OMS respecto a las pruebas masivas que este país aún no aplica, y que ahí puedo señalar que la jefa de gobierno por fin va a empezar a aplicar en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno hace mucho que se dio cuenta que el camino de Gatell no es el camino de la vida ni de la salud del pueblo. A ver, tenemos tiempo para 2 intervenciones rapidísimas. Si tiene levantada la mano, Estefanía, por favor. Voy rapidísimo, es mi palabra contra la de alguien del PAN que juzgue el pueblo. Mira, yo nada más voy a decir una cosa, es muy impresionante el discurso de ustedes, porque un día es todos somos mexicanos, todo es México,
hagámoslo por México, pero lo único que escuché ahora es ustedes y su estrategia, y ustedes, y los están criticando a ustedes. Pero si se trata de una estrategia nacional, si es una crisis nacional que nos compete a todos, ese es el discurso de politizar la pandemia. Hay que echarle mucho ojo, hay que escuchar muy bien cuando se refieren a eso, porque ahí es donde está la politización de algo que no debería. Ustedes gobiernan. Alejandro Encinas. No, a mí me deja muy tranquilo que los mexicanos son personas inteligentes y que tienen capacidad de discernir la política de los opilotes, la política carroñera. Y tan solo hace una semana, Buendía y Laredo publicaba una encuesta en la que señala que 6 de cada 10 mexicanos aprueban la estrategia que el gobierno de México ha impulsado para mitigar los efectos de COVID. Entonces, creo que las cartas están más que claras. Bueno, Martín, ¿algo que agregar? Nada que agregar. Bueno, pues ahí está. Pues, ciertamente, como decía Estefanía, yo sí decía ayer de esta necesidad, hablábamos de esta necesidad de despolitizar, porque tiene que haber también la autocrítica y tenemos que ver también que, por lo menos en Ciudad de México, salimos a la calle, la verdad es que hemos bajado la guardia, la verdad es que se ha bajado la guardia y estamos en un momento muy difícil y ojalá autoridades, sociedad civil y todas las personas que tienen presencia pública seamos lo suficientemente responsables para mandar los mensajes correctos y lo más posible despolitizados. Pues acabó el programa por hoy, los temas a discutir esta noche y regresamos nada más con la paparrucha.